hoy el odiado Carlos Loret de Mola presentó un audio que es revelador de muchas cosas que vale la pena entender. Presentó un audio del secretario de Gobernación cuando estuvo en reunión privada con senadores de Morena. Bueno, de Morena y de la coalición, pues, de la coalición afina al presidente López Obrador. Y en ese audio, pues se da cuenta de lo que el propio Adán Augusto comenta que platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema que tiene que ver pues con la designación de los consejeros del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia. Sabemos ya, o sea, de antemano que pues si hay algo en lo que se ha caracterizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena también en general, y ha sido pues la opacidad, ¿no? La opacidad en muchos sentidos, algo que contraría lo que el propio presidente venía planteando tanto en campaña como en inicios de su gobierno. Siempre ha señalado en sus conferencias mañaneras el presidente López Obrador de que la vida pública cada vez más pública, el derecho a la información del pueblo, y bueno, pues uno de los institutos que se ha encargado desde antes de su gobierno y durante su gobierno de sacar a la luz precisamente vía transparencia, información que da cuenta de que eso de que ya se acabó la corrupción y el pañuelito blanco es otra de las mentiras del presidente, pues es algo que no le cuadra al gobierno. Y es parte de lo que en los audios presenta Carlos Loret de Mola. Miren, voy a presentarles el primero, en este caso voy a presentar puro audio, esto es parte del programa de Loret de Mola donde dio cuenta de esto, de este audio y bueno, de hecho presentó, digamos, dos, ¿sí? Entonces voy a presentarles el primero, ¿sí? Nomás escuchen lo que dice el secretario de Gobernación. Cuando se está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el presidente pudiera objetar esta designación, una mañana me dice, oye, es cierto que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado, o consejero, comisionado. Y le digo, bueno, pues sí, termina el mandato de uno de ellos. Y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos o no publicamos? Bueno, pues lo que va a suceder si usted lo objeta es que no va a poder funcionar el instituto. Seguramente estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo. Pero pues de que la Corte ordene que se nombre al que se pueda construir políticamente una mayoría calificada, pues hay un mundo de diferencia. Bueno, este es el primer audio. Fíjense cómo ya López Obrador ya venía, ya estaba con la idea, ¿sí? De que qué pasaría si se vetara, ¿no? O sea, ya iba con la idea de llevar a cabo ese veto. Y esto vale la pena contrastarlo, ¿sí? Vale la pena contrastarlo con lo que sucedió en la conferencia mañanera al día siguiente de que fueron vetados los consejeros que habían sido seleccionados. Fueron vetados precisamente por él, ¿sí? Por Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense, esto es interesante verlo. Aquí está la nota. El presidente López Obrador habría vetado a los nombramientos de los comisionados del INAI, Rafael Luna y Yadira Alarcón, con el fin de dejar inoperante al órgano, revela hoy Carlos Loret de Mola. De acuerdo con información obtenida de un audio, el periodista revela que se trató de una instrucción del jefe del Ejecutivo para crear un periodo de impas. Ahorita vamos al audio que plantea eso. Sin revelar la fecha, señala que la grabación fue hecha durante una reunión privada con el secretario de Gobernación, que tuvo el secretario de Gobernación Adán Augusto López con senadores de Morena. En dicho encuentro, de acuerdo con Loret de Mola, el funcionario les reveló que el presidente ordenó el veto porque lo que más nos conviene es que haya un periodo de impas. El 15 de marzo, López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, quienes habrían sido elegidos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Un día después, en la conferencia mañanera, el presidente aseguró que dio dicha instrucción porque se enteró que hubo enjuagues entre Morena y el PAN, es decir, acuerdos para repartirse los asientos vacantes de ese organismo. Fíjense cómo lo dijo textual el presidente en su conferencia mañanera. Lo del INAI se vetó, así está, esto es lo que dijo el presidente textual en su mañanera. Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque, al parecer, ojo, o sea, no hay pruebas y no hay nada, ¿eh? Él mismo dice, al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, o sea, tampoco sabe eso, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe permitirse, aseveró en aquella ocasión. Fíjense, cómo el presidente decidió vetar algo, al parecer, sin prueba alguna. Fíjense, no había pruebas de dicho acuerdo. No sabía ni siquiera quiénes hicieron ese acuerdo. Plantea un acuerdo entre Morena y el PAN, entre su propio partido y el PAN, pero que es al parecer. No sabe ni quién lo hizo el acuerdo, pero lo da por hecho y decide vetar en los nombramientos. ¿Sí? Cuando el audio lo que está revelando, el audio, es el planteamiento de que se estaría mejor sin el INAI, en un impas, en un periodo, que ahorita es lo que conviene. Fíjense, ese es el otro punto interesante de esto. Déjenme ahorita nomás les busco el otro audio, ¿sí? Escuchen el otro fragmento del audio que presentó Loret de Mola. Fíjense bien. Digo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del instituto. Y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos. Fíjense, nosotros no tenemos urgencia porque se nombre. ¿Desde cuándo debieron de haber cumplido con ese trabajo, con ese deber de nombrar a los consejeros? Pero ellos no tienen prisa. Por eso el senador Félix Salgado Macedonio, cuate de López Obrador, también otro de los cuatitos, así de manera descarada dijo, porque primero estaba planteando pues que se hiciera el debate para lo de los nombramientos, ¿no? Y cuando le dijeron los opositores, órale, hoy de una vez, no, es para cuando nosotros queramos, porque nosotros somos mayoría. Fíjense, apenas inició se puede decir, bueno, no, ya van 4 años, pero es el primer gobierno de transformación y ya actúa en el sentido de que nosotros somos mayoría y friéguese quien se friegue. Ahora se explica. Por eso es importante que antes de tener, como muchos van a hacer, porque estoy seguro que muchos van a hacer a partir de que salió este programa de Loret de Mola, ya sé que va a empezar la andanada manipuladora de López Obrador, y comandada por Epigmenio Ibarra y el Fisgón Monero y todos esos cuates, se van a ir a hacer una cargada como la que han venido haciendo siempre, de que ¿cómo le crees a Loret de Mola? ¿Cómo le vas a creer si es un mentiroso? Hay quienes dicen que son tontos los que le creen a Loret de Mola, pues entonces hay que empezar por quiénes son los que están hasta arriba de los tontos que le creen, porque si no, ¿cómo se puede entender que en cuanto publica Loret de Mola los contratos de la prima de López Obrador, el mismo López Obrador ordena que le sean cancelados los contratos con Pemex? O sea, que nomás hay que decir que él miente, igual que miente Reforma, igual que miente quien mienta. A pesar de que se presenten evidencias, se presenten incluso pruebas, ellos mienten y punto. Porque esa es la línea de la manipulación de la 4T. Este video muestra algo más todavía. De por sí ya es grave esto, ¿sí? Es grave esto,
porque prácticamente en ese audio por lo menos hay un planteamiento del presidente de que estarían mejor sin ese instituto de transparencia. Pues claro, porque ese instituto de transparencia es el que se ha encargado de sacar a la luz desde antes de que López Obrador gobernara las irregularidades, tranzas, corrupción que hay en el gobierno. Y eso es lo que no le conviene a un presidente que sigue engañando al pueblo ostentándose de honestidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el mismo también, López Obrador, señaló, y aquí les presenté el video hace unos días, él mismo decía que el presidente está enterado de todo y que una de dos sopas, o es cómplice o se hace de la vista gorda. Y ya ven cómo está el del fraude de Segalmex. Incluso López Obrador había señalado de que se iba a informar lo de Segalmex a ver si es cierto que es la cantidad de 15,000 millones que dice la oposición, que dicen los detractores, pero hasta la fecha no se ha dicho nada del tema. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante es esto. Esto demuestra que en sí, este es uno de los actos autoritarios del Poder Ejecutivo en turno para dejar inoperante a un instituto al cual pueden recurrir los ciudadanos para solicitar información, entre otras cosas, y de las más importantes, de cómo se maneja el dinero del pueblo. El dinero que dijo que López Obrador, que ese es dinero sagrado, que debe destinarse para el bienestar del pueblo, pero que se sigue destinando en jugosos negocios para cuates privados en las megaobras, ¿sí? Pero hay que seguir diciendo que el dinero va destinado para el bienestar del pueblo. O sea, todo el show que ya sabemos. Pero otro asunto que demuestra y que también vale la pena comparar con lo que está sucediendo, ¿sí? Es claro que en el propio Morena hay inconformidad. ¿Y esto por qué es importante tenerlo presente? Imagínense si hasta en el propio partido del presidente hay inconformidad. Imagínense cómo entonces está creciendo la inconformidad de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Y por qué digo que esto viene a ser otra muestra de lo que estoy señalando? Por eso es importante este audio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este audio, sea como sea, la reunión de Adán Augusto López fue en privado con senadores de Morena. Así que, a fuerzas, algún senador inconforme o senadora inconforme tuvo que haber sido el que le pasara ese audio a Loret de Mola. O sea, a lo que se podría llamar fuego amigo, aunque no creo que sea fuego amigo, porque obviamente tuvo que haber sido de alguien que no está conforme. Y esa inconformidad en morenistas no nada más tiene que ver con esto, tiene que ver con esta reforma que se pretendía, porque yo creo que a estas alturas ya no va a ir, pero vamos a ver, ¿sí? Para esta reforma para limitar facultades al Tribunal Electoral. Es algo que empezó, un tema interesante que vale la pena hacer un resumen analizándolo bien, ¿no? Qué casualidad, que toda la oposición incluso habían planteado pues un paro legislativo prácticamente. Y de repente hacen de lado eso que ellos mismos plantearon, lo hicieron de lado para sumarse a Morena, ¿sí? Para llevar a cabo esa reforma que limita facultades al Tribunal Electoral. ¿Cuáles son las facultades que les molestan? Pues por ejemplo que termine el tribunal eliminando una candidatura. Que López Obrador dice, es que eso no debe de ser. Ah, ¿no? Y entonces, pues sí, claro que no debe de ser si los candidatos cumplen con lo que la ley mandata en términos de sus informes de gastos de campaña. Entonces no habría problema. Si de veras se cumple que los candidatos no estén acusados formalmente, y digo formalmente porque ahí abarco el que haya pruebas y todo, estén acusados de algún delito o algo. No quieren que el tribunal se meta en eso. No quieren que el tribunal, ¿sí?, decida
que de acuerdo a los estatutos de un partido como Morena, sí, la actual dirigencia quiera imponerse para continuar, siendo que hay un plazo que tiene que cumplir, que está por cumplirse para Mario Delgado, y entonces no quieren eso, no quieren que el tribunal tome decisiones al respecto. Y que entonces los líderes del partido, como Morena y también Alejandro Moreno, que quiere extender sus mandatos. No les gusta eso. Así como tampoco les gusta que sean, que sean fiscalizados por el INE. Y fíjense cómo aquí se demostró en este asunto del Tribunal Electoral, se demostró cómo en esencia la clase política sigue siendo la misma, al margen de quienes sean. Aquellos rompieron su pacto legislativo, su impas, pues sí, su paro legislativo, hasta lo interrumpieron, porque hay que sumarse precisamente a eliminar facultades de ese tipo, que entonces ya permita que, por ejemplo, los dirigentes de Morena se extiendan a sus anchas, el del PRI también. Y entonces, pues prácticamente ya iba todo en que o sea, daba la apariencia desde que la reforma para acotar al Tribunal Electoral, pues va porque va, pero ¿qué creen? Que por un lado estuvo la inconformidad de la sociedad civil, de los ciudadanos, en redes sociales, en medios de comunicación, periodistas también estuvieron, bueno, pues también, pues no estaban de acuerdo en eso, especialistas no estaban de acuerdo en eso, o sea, fue tanto que, porque en el caso de Morena, diputadas también de Morena, diputados, senadores de Morena, no están de acuerdo tampoco con eso. O sea, tampoco están de acuerdo. Y les digo, ya cuando vemos que hay esos desacuerdos en el propio partido, hay inconformidades en el propio partido, entonces ya empieza uno a entender cómo están las cosas, a entender más el asunto. ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes serían los interesados en que, por ejemplo, esas mañas que afectan a la democracia, esas mañas que permiten el mantenerse de dirigentes, esas mañas las traen precisamente los sectores duros que vienen desde los tiempos del PRI, desde aquellos tiempos del PAN? Pero una vez más, en conjunto, la inconformidad expresada en los propios partidos políticos y en la sociedad, en vía redes sociales y en todo lo que está al alcance, dio lugar a que terminara poniéndose freno a esa pretensión que querían en el Tribunal Electoral. Sí. Y a eso hay que sumarle lo que les vengo planteando del fuego, pues se puede, ya no voy a decir que se puede llamar fuego amigo. Es claro que incluso dentro de Morena hay inconformidades y ya no es fuego amigo. Ya no es fuego amigo. Una vez dijo el presidente López Obrador, y es muy cierto. Esto sí es muy cierto y lo ha dicho varias veces. Cuando no se reparte bien el botín, hay motín. Y eso, y el botín político no se ha repartido bien en Morena. Es mucha la gente que desde los tiempos de allá de la elección del 2006 que acusó de fraude electoral López Obrador. Han sido muchos los mexicanos que lucharon para que de veras hubiera una transformación y un cambio en el país. Y esos mexicanos nos sentimos defraudados. Los cambios de opinión de López Obrador, los que ha expresado y los que no ha expresado, pero que ha llevado a cabo en su gobierno, nos han decepcionado. Nos han decepcionado a muchos, y no solamente ciudadanos, sino también gente del partido de Morena. ¿Cuántos fueron? Miles, millones de mexicanos que repudiaban la militarización del país. ¿So pretexto de qué? ¿De la seguridad pública?
como lo estaba haciendo desde el tiempo, como se estaba haciendo desde el gobierno de Felipe Calderón. Para que llegara el presidente, él mismo decía en su periodo de campaña que el gobierno no debe utilizar al ejército para suplir su incapacidad de garantizar la seguridad pública. Palabras más, palabras menos, así lo dijo y les presenté también en este programa ese video. Pero eso es lo que pensaba antes. De repente llega al poder y cambió de opinión. Ocurrió lo de la lamentable desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y fue un crimen de Estado. Así es como clamaba el movimiento pro López Obrador. Fue un crimen de Estado. Pero nomás llegó el presidente López Obrador. Fue un crimen de Estado. El ejército tiene culpa. El ejército mexicano tiene culpa. Pero llegó López Obrador al poder y una vez que en Estados Unidos tenían un expediente para juzgar a García Luna, no, a defenderlo. A defender a García Luna. El propio líder de un movimiento que incluso acusaba al ejército de haber participado en un crimen de Estado, de violar derechos, de masacres y de no sé cuánta cosa. Sí. O sea, fíjense, esos cambios de opinión decepcionan. Y decepcionan a la propia gente del movimiento. Más decepción da cuando llega el presidente y ¡pum! De repente, no obstante que era señalado por su propio movimiento de haber hecho el primer fraude enorme a los mexicanos electoral, el de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas. Su movimiento así clamaba, me consta porque yo estuve ahí. Yo participé en ese movimiento y por eso les digo que me siento decepcionado. Recuerdo cómo en ese movimiento se acusaba a Manuel Bartlett de ese fraude electoral y López Obrador, ya llegando al poder, cambia de opinión y lo pone para que se encargue de la Comisión Federal de Electricidad. Y después nos salen con el engaño de la compra de plantas de Iberdrola, diciendo que las compra México, cuando en realidad es un fideicomiso privado. Ni siquiera van a ser propiedad de CFE esas plantas. Fíjense a qué grado llega el afán de defender esto, que hay un video, eso sí lo comento así de rápido, hay un video en el que Ángel Valderas Puga pues da cuenta de que en otros países como allá en Europa, cuando va aumentando, ¿sí? Va aumentando el control, o sea, cuando va aumentando la infraestructura privada en el sector eléctrico en otros países, palabras más, palabras menos, ¿sí? Va empezando los privados a controlar el sistema eléctrico y con ello aumentar las tarifas eléctricas. Palabras más, palabras menos. Perdón, con todo respeto para Ángel Valderas Puga, no sé cómo sea en otros lados, pero aquí en México, por ley, ¿sí? Por la propia ley de la industria eléctrica mexicana, ¿sí? Quien fija las tarifas eléctricas es la Secretaría de Hacienda. No las fija CFE, no las fijan los privados, no las fija nadie, las fija la Secretaría de Hacienda. Por ley. A lo mejor en los otros países no los fija, no fija las tarifas eléctricas el gobierno, sino allí está de acuerdo a oferta y demanda y bueno, ok, pues si obviamente es lógico pensar, si los privados son ambiciosos, vulgares sin llenadero, entonces entre más abarquen, pues más caro le van a dar a los ciudadanos, ¿no? Tienen mayor control. Pero ese no es el caso en México, porque aquí por ley, quien fija las tarifas eléctricas es la Secretaría de Hacienda. Entonces todos esos detallitos, pues demuestran cómo, si bien sigue habiendo defensores ultranza de López Obrador, también hay una inconformidad, porque ese audio que fue obtenido de una reunión privada entre el secretario de Gobernación y
y ¿cómo se llama? Y entre el secretario de Gobernación y senadores de Morena, señores, con todo respeto, es claro que en Morena hay Como señala el inconformidad. presidente, ¿Sí? que le gusta mucho citar la frase, no hay texto. Miren, este es lo que les quería presentar, este video, donde dijo eso Valderas Puga. A ver, por aquí está esa parte. Sin contexto, aparecido Luz y Fuerza del Centro, la desaparició Felipe Calderón, y ya controlaban el 55% Aquí está, pero en dice. detrimento del Estado mexicano. Sí. Es decir, los privados extranjeros ya controlaban el 55% de la generación y el Estado mexicano se había quedado solamente con el 45%. Bueno, pues para el 2022 la proporción todavía era mayor, era 61 los privados extranjeros y un 39 el gobierno mexicano. Ley de la industria eléctrica. El plan A, que fue el intento de reforma constitucional, le llamaríamos plan A. Plan B, ley de la industria eléctrica. Plan C, la adquisición de plantas de Iberdrola, era una necesidad para el Estado mexicano. De otra manera, las proyecciones que se dieron a conocer durante el gran debate nacional sobre la reforma eléctrica, sobre el plan A y sobre el plan B, implicaban que al final del sexenio, por los contratos legados que se habían dejado para favorecer a estas empresas, la proporción iba a ser un triste 30% comisión, 70% privados. Y al final de la década, 15% comisión, 85% privados. ¿Qué significaba eso, Azul? Pues que si tú controlas el 70% del mercado, eres tú quien va a fijar los precios. Y entonces ahí sí, ahora sí que Dios nos agarrara confesados. Fíjense lo que dijo. Si se controlaba el 70%, entonces los privados iban a fijar los precios. Así dijo. ¿Sí? Pero fíjense, ahorita lo voy a buscar de volada para presentárselos, ¿sí? Déjenme, ahorita nomás lo apunto de volada. No tenía contemplado hablar de este tema, pero ya de pasadita, pues una vez se los comento, ¿no? Ustedes lo pueden buscar, tarifas eléctricas, las fija la Secretaría de Hacienda. Aquí está. Fíjense, aquí está. Luego aparece. Miren. ¿Quién determina las tarifas de energía eléctrica? La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía es quien determina la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de autorizar esas tarifas. Así. O sea, yo voy de acuerdo en que quieran defender. Sí. Yo voy de acuerdo, pues está bien. Cada quien tiene su forma de pensar y cada quien tiene, en el caso de Ángel Valderas Puga, pues tiene mucha preparación en temas energéticos. Pero por favor, no se vale mentir a los mexicanos, ¿no? Aquí podría controlar 100%, por lo menos de acuerdo a la ley, por lo menos de acuerdo a la ley, ¿sí? Podría controlar aquí 100% los privados. ¿Sí? Podría. Pero las tarifas eléctricas las fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así. Fíjense, aquí en que les presenté de asesoría, viene de asesoría jurídica. ¿Quién determina las tarifas de energía eléctrica? Lo vuelvo a poner. La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía es quien determina la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico. Así mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de autorizar estas tarifas. Lo que les digo, quien fija las tarifas eléctricas es la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo se tiene que calcular eso? Pues la Comisión Reguladora de Energía, pero es la Secretaría de Hacienda. Entonces, de acuerdo a la ley vigente que está, señor Ángel Valderas, para que le eche un ojo, señor Ángel Valderas Puga, ¿sí? De acuerdo a la ley, podrían privados en este momento, podrían privados tener el 100% de control de la industria eléctrica nacional y las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda, no ellos. Eso es por ley. ¿Sí? Además, amén de que omite mencionar Valderas Puga asuntos muy importantes como es ese. ¿Cómo quedó realmente? Bueno, CFE es la que va a operar esas plantas, pero esas plantas no le pertenecen ni a CFE ni le pertenecen al gobierno mexicano. Le siguen perteneciendo al fideicomiso privado
que es el que está, que es con quien Iberdrola llevó a cabo, bueno, todavía no se consuma, pero con quien está arreglando esa operación. El gobierno mexicano sí va a meter dinero vía el Fonadín, el gobierno mexicano sí va a meter dinero, pero no es propiedad ni del gobierno mexicano ni de CFE esas plantas, ¿sí? Y otro asunto que también vale la pena precisar, a ver cómo pinta este asunto a futuro en caso ya de concretarse, porque los trabajadores de Iberdrola no tienen las mismas prestaciones que tienen los trabajadores de CFE. Si va a operar la CFE, vas a tener que hacerlo con sus trabajadores, ¿sí? Y los trabajadores de CFE, a diferencia de los de Iberdrola, los trabajadores de CFE, como parte de sus prestaciones, está el no pagar servicio eléctrico. En sus domicilios ellos no pagan el servicio eléctrico. Ese es uno. Y el otro, que tienen 63, tengo entendido que tienen 63 días al año de vacaciones, algo así. O sea, las prestaciones son muy diferentes. El costo de mano de obra para la operación de las plantas podría subir una vez que empiece a controlar los CFE las plantas de Iberdrola. Y entonces, si eso implica también que ese costo aumente, quiere decir que como estaba Iberdrola produciendo la electricidad que le vendía a CFE, puede costar más. Son detalles que vale la pena precisar, ¿no? Pero sobre todo, el principal, no está aumentando ninguna infraestructura, ¿sí? No está aumentando ninguna infraestructura CFE con la compra de esas plantas, porque esas plantas no son ni de CFE ni del gobierno. Y la producción, que por lo menos hasta ahorita como está, se seguiría manteniendo. Porque a final de cuentas son plantas que pertenecen a un fideicomiso privado las que están generando esa electricidad y no CFE. CFE está operando esas plantas, pero no es CFE la que la va a producir porque no son sus plantas. Así que por más que quieran maquillar el engaño, es muy evidente el engaño de esa llamada nueva nacionalización. O sea, por favor, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de engaños, de engaño en engaño, y el de no repartir bien el botín a la hora de las candidaturas, el dejar fuera a gente que ha luchado para dársela a algún cuate del PRI, del PAN o algún nepotismo, ya vimos que hay de sobra, bien maquilladito y bien protegidito, pero hay de sobra nepotismo en Morena y en la 4T de López Obrador. O sea, está demostrado. Sí. Y si bien no es ilegal, pero de veras que es bastante inmoral el nepotismo. Es claro que continúan las mentiras, porque eso es lo principal que demuestra, por ejemplo, este audio que presentó Loret de Mola, esa inconformidad que se ve en Morena. ¿Sí? El que haya salido ese audio de una reunión privada entre senadores y el secretario de Gobernación. Esas son muestras de inconformidad que va creciendo, no solamente en la sociedad, sino en el propio partido de Morena, y bien ganado lo tienen quienes se han encargado de hacer de lado a ciudadanos que por años lucharon, y hacerlos de lado por priistas, panistas y cuates. ¿Sí? Se lo han ganado. Se lo están ganando a pulso. Así, se lo están ganando a pulso. Ojalá y que esa lección también la aprendan los de la oposición. Porque estoy seguro que si se ponen a pensar un poco de veras en la sociedad civil para escoger un candidato que provenga de la sociedad civil, eso les podría ayudar mucho. Eso les podría ayudar muchísimo. Porque ya es tiempo de que se entienda que es importante postular a las candidaturas a ciudadanos que estén fuera del status quo político tradicional. Que en ese status quo tradicional de engañar al pueblo diciéndole una cosa cuando en realidad se hace otra. Decirle al pueblo que es que él parecía llegar a un acuerdo y por eso veté los nombramientos, cuando en realidad se trata de que siga la opacidad, porque a López Obrador y a todo su gobierno la transparencia no les va por una simple y sencilla razón,
porque eso de que son honestos ya está más que demostrado que no es otra más que de las tomadas de pelo que le hacen a los mexicanos. Gracias, amigos, por haberme acompañado aquí en este programa. Estén pendientes del próximo, dele click a la campanita, suscríbanse al canal y dele click a la campanita para que reciban cada video nuevo. Y todos los que quieran apoyar para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción del video están las opciones. Soy su amigo Gerardo de la Huerta, gracias por haberme acompañado en esta opinión en serio. Que estén muy bien, amigos, y nos vemos.